La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto hablar con Damián Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República. Damián, como siempre, un placer estar contigo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Vimos un reporte este pasado fin de semana de la Secretaría de la Función Pública exonerando al presidente López Obrador de los presuntos delitos de conflicto de interés, soborno y cohecho por asuntos que están ligados con su hijo, José Ramón López Beltrán, con Grupo Vidanta, de Daniel Chávez Morán y de los hijos de este, en una empresa Key, en la que supuestamente podría haber algún tipo de correlación con incluso contratos con Baker Hughes y toda esta historia que conocemos el público, tú y yo. ¿Qué puedes concluir al respecto de la determinación final de la Secretaría de la Función Pública? Pues fíjate, Pedro, qué tristeza que este gobierno que compitió o, digamos, se ofreció a la ciudadanía como un cambio, como algo distinto, como que iba a acabar la corrupción y la impunidad en este país, termine, pues, idéntico que precisamente lo que criticó. O sea, no, digamos, no puede dejar de señalarse la similitud, ¿no?, que tiene, pues, con el pasado, con la función pública exonerando los casos de corrupción también de hace años, y hoy, pues, este gobierno que se suponía que iba a ser distinto, que iba a combatir la corrupción, que iba a acabar con la impunidad, pues, tristemente termina, pues, en lo mismo, ¿no?, en total impunidad a todos los que están cercanos a Palacio Nacional. Eso es lo que te puedo decir. La verdad, las cosas es que, pues, muy negativo. Evidentemente existe conflicto de interés, existe presumiblemente casos de corrupción, y hoy, pues, lo que vemos es un gobierno que simplemente, pues, no actúa. Ahora, lo que resulta preocupante es el mecanismo, porque, digamos, una Secretaría de la Función Pública que determine situaciones que están ligadas con quien orgánicamente es su mando superior, resultaría hasta infantil pensar que lo encontrara culpable. Vimos el caso en el pasado de Enrique Peña Nieto con el secretario de la Función Pública entonces, en el tema de la Casa Blanca, y así creo que, pues, ad perpetuam, las decisiones en ese sentido siempre serían desfavorables a la justicia y favorables a quien gobierna. En este caso no creo que tendría que haber habido una pauta diferente, Damián. Pues mira, efectivamente por eso existe un mecanismo en donde, pues, hay un esquema autónomo, independiente, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, Sí, de fiscalización y en todo caso de la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Secretaría de la Función Pública sigue teniendo funciones, por un lado, preventivas y por otro lado de órgano de control interno, digamos, pero pues la verdad de las cosas es que en un país que funcione de manera adecuada, pues no debería ser impedimento el que se esté investigando a alguien cercano, familiar en este caso, pues del presidente de la República. Si funcionara nuestro país como debe de ser, apegado a derecho, pues verdaderamente, pues, si alguien comete un acto indebido, pues debería de castigarse, pero ese es el ideal, ¿no? Claro, Por claro. eso necesitamos que esas instancias tengan autonomía, tengan independencia, que funcionen apegados a derecho. Yo sí creo, sinceramente, que es una, pues, ¿qué término te puedo usar? Es una traición a la promesa que se hizo, pues, ¿no? O sea, sí voltea uno y dice, a ver, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna. Teníamos un planteamiento distinto que pudiera impulsar un cambio en este país, pero ya habiendo ganado, pues los planteamientos fueron muy claros, ¿no? Se dijo claramente, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad, le ha hecho mucho daño en el pasado, esos abusos. Yo lo que digo es, pues cumpla, señor presidente, lo que le prometió a la ciudadanía. O sea, vamos cambiando este país. Y eso empieza porque no exista impunidad, porque no exista corrupción,
y en este caso, pues evidentemente la hay, Pedro, pues no, es una vacilada que decir que no. Es una vacilada, pero entonces la justicia también termina en vacilada, porque, bueno, lo hemos visto todos, la corrupción en este sexenio se ha democratizado. Ahora se es corrupto en todos los niveles, incluso, me da una enorme pena decirlo, pero las fuerzas castrenses mexicanas que tenían antes algún tipo de prestigio, hoy sabemos que se practica la corrupción de una manera desmedida en todos los órdenes de aquello que tienen como asignación de su trabajo. O sea, el país tiene un proceso degradante que en lugar de ser creciente la virtud, lo que es creciente es este caldo podrido de una serie de combinaciones que se dan y que trae como resultado esto que ha sido lo más lamentable que hemos enfrentado los mexicanos en años. Fíjate que yo creo que se tienen que hacer cambios de fondo en el país para poder acabar con este problema. Mira, casos, escándalos y demás surgen lamentablemente y hay que combatirlos. Pero lo más preocupante es que las decisiones del día a día, Pedro, están orientadas a generar este tipo de abusos. ¿A qué me refiero? 8 de cada 10 contratos en este país no se licitan. Fíjate nada más el dato, pues, ¿no? Sí. Y mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo que no se liciten? La licitación en sí mismo, pues, genera un esquema de competencia. O sea, compiten quienes están ofertando un producto por quien da el mejor producto, con el mejor servicio, con el mejor precio. Y eso es algo positivo, pues, para el país. Te genera un esquema transparente de competencia en donde los mexicanos podemos accesar al mejor producto en las mejores condiciones. O sea, yo, la verdad te lo digo, si pones a competir a quienes están ofertando un producto y te lo venden a los mexicanos lo más barato posible, la mejor calidad y con el mejor servicio, la verdad es que es irrelevante quién te lo vende. Si eso pasa, pues no. O sea, dices tú, pues perfecto, los mexicanos nos ahorramos dinero, nos dieron un buen servicio, nos dieron un buen producto, pero no, le sacan la vuelta, 8 de cada 10 contratos no se licitan, se dan por adjudicación directa, no es ilegal, pero claro que genera un esquema en donde se dan focos de posible corrupción, pero porque ahí no se lo dan al amigo, al compadre, al que se pone guapo, pues no, tenemos que acabar con eso. Ese es el problema, digamos, de sistema que tiene este país que tenemos que cambiar. Sí, y que no se va a llegar ahí hasta que no haya el ejemplo de ejercer la justicia llevando a la gente a la cárcel, porque dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿no? Y ahí es en donde pienso que seguimos no solamente estancados, sino que estamos moviéndonos en arenas que son así, movedizas, y que no están permitiéndonos, y me veo a un espejo como mexicano, no están permitiéndome un México como el que deseo, sino un deterioro decadente como el que tenemos, que nadie protesta por esto, Damián. Tendría que haber manifestaciones en las calles ante la enorme corrupción que se presenta y nos quedamos callados. Eso sí, diciendo en internet todo, ¿no? Qué barbaridad, qué horror, memes y todo, pero no hacemos más de aquello que pienso tendríamos que estar haciendo. Damián Cepeda, te mando un abrazo, síguela así. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que en este caso, que claramente pues es un escándalo, no hay mucho comentario, Pedro. ¿No hay? Sí, que el miedo no anda en burro, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que es sorprendente pues que no se levante la voz. Yo sí creo que pues se tiene que señalar, porque es un muy mal ejemplo. Imagínate el mensaje que recibe todo el gobierno, Pedro, en términos de no pasa nada, existe impunidad, existe corrupción. Pues yo sí creo que esto tiene que acabar, ¿no? Y pasa por que estos casos pues se castiguen. Sí me parece, te repito, muy, muy lamentable, porque más allá de las distintas visiones políticas que uno puede tener, pues lo que espera una persona, me incluyo, es pues que este país cambie, ¿no? Y este tipo de casos lo único que nos muestran es
pues es lo mismo, son lo mismo, simplemente es una persona distinta. Así es. Querido amigo, sigamos luchando por esto y sigamos tratando de hacer conciencia entre la sociedad que si hablamos, reaccionamos, nos inconformamos, puede haber muchas más posibilidades de que salgamos de aquí. Damián Cepeda, te mando un abrazo y te agradezco tu participación. Fuerte abrazo, Pedro, un saludo a todos que nos escucharon y hay que hacer cambios de fondo, a eso me refiero, hay que cambiar el sistema. Claro que sí, hay que hacer un cambio de sistema. Damián Cepeda. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.